Bueno, vamos a ver. Después de lo que ha dicho Javier, ya me queda poco que decir, pero bueno. No, hombre, no, hay unos orígenes técnicos. Ya, técnico. Bueno, podremos decir que los orígenes del rock andaluz son más complejos de lo que realmente parece. Hasta tal punto que sus verdaderas raíces podríamos encontrarlos bastante atrás en el tiempo e incluso en otros países, como comentaba anteriormente Rafa. Las bases americanas de Morón y Rota fueron un foco de influencias musicales muy importante, porque a través de ellas nos llegaban lo último, entre comillas, de la música de aquellos momentos. Podríamos decir, para simplificarlo, que los primeros intentos de fusión del flamenco y la música española fueron con el jazz, más tarde con el pop y posteriormente con el blues y el rock. Voy a hacer una cronología para que se hagan ustedes una idea mental de, con el paso de los años, cómo fuimos llegando a lo que hoy conocemos por rock andaluz. Si retrocedemos hasta el año 1959, yo no había nacido todavía. Tú sí, ¿no? El trompetista americano Miles Davis edita su LP King on the Blues, con sutiles guiños a Andalucía, en un tema flamenco, con un tema que se llamaba Flamenco Sketch, mismo título que casualmente Xano Domínguez da a su nuevo álbum en este año 2012. En 1962, John Coltrane, americano también, con su tema Olé, deja claro que el jazz y el flamenco puede compenetrarse con total naturalidad. 2 años después, en el 1964, los Brincos prueban la mezcla con el pop con su tema flamenco. Yo con esto no estoy diciendo que los Brincos sean rock andaluz, sino que hicieron una prueba, una mezcla, y mezclaron el flamenco con el pop. En 1966 empieza ya, es un año importante porque aparece Sabica, que era un guitarrista español afincado en Nueva York, y rompe molde con su Rock Encounter. Su nombre real es Agustín Castellón Campos, de Pamplona y de padres gitanos, considerado un maestro de la guitarra e impulsor de la internacionalización del flamenco. Ese mismo año, 1966, en Sevilla aparecen Nuevos Tiempos, un grupo con músicos como Gualberto, Manolo Rosa, Antonio Tacita, Rafael Marinelli y Jesús de la Rosa, entre otros, en sus diferentes formaciones. Tengo que matizar que en Sevilla, en aquella época, en las bandas entraban y salían los componentes con mucha facilidad. Todos se conocían, eran amigos, después eso lo puede corroborar Javier mejor que yo. Comienzan a hacer un rock con influencia de rock progresivo británico y cantado en inglés. Pero ¿qué ocurre? Hay un tema que fue cantado en español que se llamó Cansado me encontré, cantado por Jesús de la Rosa. No es considerado rock andaluz, porque aún no hay fusión con el flamenco, pero la voz y el tono andaluz de Jesús ya nos comienza a dar pistas de lo que iba a ocurrir un poquito más adelante. Pasamos a 1967 y el saxofonista Pedro Iturralde crea la obra Flamenco Jazz, pero no se publica en España hasta el 74 por problemas legales. De nuevo, en Sevilla surge otro grupo llamado Gong, haciendo blues y rock. Músicos como Gualberto, Silvio, Pepe Saavedra, El Mangli, Manuel Marinelli, Manolo Rosa y Juan José Palacios Teles pasaron por esta banda. Después desapareció en el 71. En ese mismo año, Julio Matito, Antonio Rodríguez, excomponentes de Foreign Dance, se unen con Gualberto para hacer un trío que posteriormente sería ya el embrión de Smash. Después, el guitarrista del grupo jerezano Los Solos, Henry Liesbo, y Manuel Molina completarían la banda, que hacían un rock propio sin catalogar, con psicodelia y blues.
para nosotros son los primeros que realmente fusionan el flamenco con el blues y el rock. Llegamos a 1968. Pedro Iturralde edita el segundo volumen de su jazz flamenco, de nuevo con Paco de Lucía. En 1969, unos jovencitos sevillanos aparecen en escena bajo el nombre de Storm y dan un nuevo giro a un rock más contundente y al más puro fiel de los Deep Purple. Continuamos en 1969 y nacen Green Piano y Piedra en Sevilla, mientras componentes de Los Pequeñiques y Los Pasos graban en Madrid un nuevo disco bajo el nombre de Tarantos. 1970, desde Madrid, un grupo llamado All Nothing graba su primer disco asomándose también al flamenco. En Andalucía, Expresión en Córdoba y Simun en Cádiz son los máximos exponentes de la zona del rock progresivo. En toda Andalucía surgen grupos por el estilo, todos grupos progresivos, en Jaén, en Granada. Y llegamos a 1971 y ya comenzamos a liarla. En el 71 ya la lían los ESMAD, que se desmarcan con El Garrotín, con letras en inglés y en español, pero con un flamenco con sabor anglosajón mezclado con psicodelia. Esta fue la primera fusión aceptada del rock y el flamenco, aunque un poco alocada, y posteriormente sería evolucionada por otros grandes y variados grupos. Ese mismo año salen Piñonate en Granada, Galaxia en Sevilla y, como estamos viendo, el rock andaluz podemos decir que nace de la inquietud y el sentimiento interno de aquellos músicos que intentaban hacer algo nuevo y diferente en Sevilla, con las raíces que estaba comentando Javier. Vamos a poner una grabación con el testimonio de Gualberto y Antonio Esmá en una entrevista que hicimos en Sevilla, donde nos explicaban cómo nace técnicamente el rock andaluz. ¿Podemos ponerlo? ¿Cómo empieza el rock andaluz, Gualberto? El rock andaluz, bueno, aparte de que puede haber cosas que ha hecho Sabica con todas esas cosas. Sí, que ya lo hacemos referencia nosotros. Yo creo que como mezcla, como fusión de dos estilos diferentes, yo creo que el rock andaluz, la primera cosa que se hizo, por ejemplo, déjame un momentito, por ejemplo, tú imagínate dos estilos de música diferentes, sí, las que sean. Si tú coges, por ejemplo, un elemento de una, sí, y otro, si tú coges, por ejemplo, el ritmo, la particularidad rítmica de una y la armonía de otra, y las mezclas, es una fusión entre las dos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la primera vez que se hizo, por ejemplo, una bulería que es un 12x8 con un blues que es un 4x4, que en realidad no sé, fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque hicimos una cosa intuitivamente, ¿eh? Después lo analizo cuando ya yo he aprendido. Tú coges, por ejemplo, el 12x8 son 4, después te lo explico para que veas más. Sí. Son 4 negras con puntillos y cada negra tiene como 3 golpes. 1, 2, 3, y ahora si yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy tocando al mismo tiempo en 12x8, estoy tocando por bulería pero por blues. 2. In the Alameda. Manuel. ¿Sabes lo que te digo? Es una fusión, es perfecta. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo. O sea, estamos fusionando dos tipos de. Dos tempos, ¿no? No solamente dos templos, porque ahora sigo, más cosas. Tenemos por un lado el blues y por el otro lado el flamenco, la bulería. Lo fusionamos. Pero ahora estamos fusionando
el sentir de un blues y el sentir de un flamenco. ¿Qué es lo que caracteriza el blues? Pues la queja de una persona que está deprimida y no tiene trabajo, tal y cual. ¿Y cuál es el rollo del flamenco? Porque cantando se siente feliz y también es una queja individual, no colectiva. Esto dura 1 hora y pico y nos quedamos embobados y podemos estar aquí, pero vamos, lo básico lo ha explicado. Por eso te explicamos muy bien explicado. Pégate más ahí. ¿Vale? Luego hace el comentario que tú decías si quieres. Y bueno, de 1971 pasamos a 1972 con flamenco, carcoma y gazpacho en Sevilla, que continúan mezclando y sacando el sentir andaluz. En Huelva, Pepe Roca, Manuel Merinelli crean la banda Tartesos, rock progresivo underground que también apuntaban muy buenas maneras. En 1973, Jesús de la Roza y Eduardo Rodríguez forman Tabaca, grupo que serviría de preámbulo a Triana. 1974, el rock progresivo se asienta en Andalucía y de nuevo en Sevilla surge una magnífica banda, Goma, con Manuel Imán a la guitarra. Manantial y Estoque completan el panorama, mientras en Madrid aparece otro importantísimo grupo progresivo como fue Granada. Y por fin, en 1974, se encuentra la fórmula mágica, la que utilizaron otras bandas y donde se supo mezclar perfectamente el jazz, el blues, el rock progresivo y el flamenco, que tantos grupos llevaban años intentándolo. Para nosotros, un iluminado llamado Jesús de la Roza, y rechazado como cantante por los Bravos, por su pronunciado acento andaluz, crea una banda que posteriormente sería el máximo exponente del género, Triana. Saca la fórmula magistral de lo que hoy conocemos como rock andaluz y lo demuestran con el single Recuerdo de una noche y luminosa Triana. Después de esta cronología voy a mostrar el disco del nacimiento del rock en Andalucía, donde aparecen las grabaciones de la época que hemos estado hablando. Smash, Gualberto, Nuevos Tiempos, Grimpiano, Gong. Y bueno, le cedo la palabra a Javier de nuevo para que haga el comentario. Vamos a ver, yo de esos grupos que han nombrado, yo tuve el honor de trabajar empecé con los Gong, de road manager de ellos, de amigo de ellos, yendo con ellos a Torremolinos y tal. Y empecé un poquito más profesional con Smash, de road manager de Smash, que de hecho empecé a estudiar medicina y lo dejé porque no me gustó, me fui a Barcelona con ellos de road manager justo cuando se acababan de pelear con Oriol Regás y ya nos bajamos para abajo ya de manager hasta el final de Smash. Y entonces estuve con Gong, con Smash, con los Storm, que él ha dicho, que ahí me gustaría contaros la anécdota de que los Storm en realidad se llamaban los Tormentos, pues eran dos hermanos gemelos, ensayaban en su casa y la batería era tremendo, vamos, siempre ha sido muy buena batería, pero claro, en su casa hacía un ruido enorme, con el guitarrista también y tal. Entonces la madre le llamaba mis tormentos, y el grupo se llamaba Los Tormentos. Yo los conocí con Smash, venían siempre de telonero de Smash, hacían un dueto magnífico, Los Tormentos de telonero y Smash de final, y era un concierto magnífico, y conocimos a José Luis Fernández de Córdoba, que era un profesional ya del mundo del espectáculo, porque nosotros éramos todos muy jóvenes, y entonces yo me retiré de tal y se los quedó José Luis Fernández de Córdoba tanto a Smash como a Los Tormentos, y como Tormentos cantaban en inglés, le quiso poner el nombre en inglés, como nadie sabía inglés, lo tradujo mal y le llamó The Storm, pero tenía que haberse llamado The Torment, no The Storm, pero bueno. Y luego efectivamente los Gong que terminaron grabando el disco este del Lead Belly y hasta Triana. Y Triana realmente es donde yo creo que se da la real fusión. O sea, yo creo que en Smash, que como bien cuenta Gualberto ahí, lo ha explicado técnicamente magníficamente, pero de todas formas, aunque había una fusión, sobre todo más que en el Garrotín, yo creo que en Tangos de Ketama y en algún otro en la Alameda Blues y en algunas otras cosas en Tarantos y eso, yo creo que ahí estaban más conseguidos, más fusionados todavía, ¿no? Pero en todo caso ellos sí descubrieron que poniendo junto una cosa junto a la otra iba bien. Y entonces había momentos que era completamente rock, otros momentos que era completamente flamenco, juxtapuestos, puestos uno al lado del otro,
y en otros momentos ya era completamente fusión. Pero sin embargo a Jesús sí consiguió lo que es la fusión, sin que esté mezclada una cosa con la otra, sino que está fusionada. Y ahí lo que sí puedo contaros es que le costó mucho trabajo aprender a cantar en español. Él cantaba con los nuevos tiempos, como él dice, cantaba cosas de Stevie Wonder, era su gran ídolo, el Traffic, Steve Wimbo, perdón, claro. Procol Harum, sí señor, gracias por la corrección, que no es Stevie Wonder, claro, era el de Traffic, eso, Steve Wimbo. Y tal. Y entonces él siempre había cantado prácticamente en español, o sea, en inglés. Con Los Bravos, la última actuación que hizo de Jesús con Los Bravos la contrató Fernández de Córdoba, que era una persona que cuando yo volví, yo trabajaba ya con Fernández de Córdoba y estuvimos en Burgos con Jesús. Al domingo siguiente tocó Gazpacho en esa misma discoteca de Burgos. Y Tele no tenía coche en ese momento por un accidente y tal, y como yo volvía para Madrid, me volví con él desde Burgos a Madrid. Y en el camino me estuvo explicando que con el grande, con Jesús, y con el canijo, con Eduardo, que estaban haciendo una cosa extraordinaria que se iba a llamar Triana y que era magnífico y tal y cual. Y entonces, como lo llevé hasta su casa en Madrid, que vivía con Eduardo, llegamos a su casa y en su casa me pusieron la maqueta, que era este disco, porque era prácticamente ya disco, lo habían grabado ya con Teddy Bautista, que le había ayudado, pero ninguna compañía se lo quería editar. Ya lo habían estado en varias compañías con Teddy Bautista, que era una persona de prestigio, más prestigio que el que tiene ahora. En ese momento lo tenía enorme. Sigue siendo una gran persona, ¿eh? El prestigio lo debería seguir teniendo. Yo apuesto por Teddy, creo que una persona intachable. Pero en fin, en ese momento no tenía ningún problema y sin embargo nadie le quiso los discos. Yo me quedé alucinado con la maqueta. Por cierto, como anécdota podemos decir que mientras estábamos escuchando la maqueta sonaba la puerta de la casa, llamaban y ellos decían, bajábamos la música, que es lo típico que hacemos la gente que debemos dinero. Cuando llaman a la puerta, inmediatamente a los hermanos Marx le preguntaron una vez, ¿ustedes cuando chicos eran pobres? Y decían que si éramos pobres, cada vez que llamábamos a la puerta nos metíamos debajo de la cama. Imagínate la tiesez que teníamos, ¿no? Bueno, pues algo de eso pasó en ese momento. O sea, estaban llamando a la puerta y entonces no abrimos, claro, bajaba el tío la música y tal, y se oía en la puerta y decía, abrí que sé que está ahí, que he ido al banco y no ha habido nada, luego no vale. Era el casero, claro. En fin, que al final creo que cobró ya, pero que en ese momento estaba la cosa durita. Y bueno, yo me llevé la maqueta, se la llevé a mi hermano Gonzalo, que acababa de abrir la serie Gone de Moviplay, y Gonzalo no tuvo ni la menor duda de que a la semana siguiente Triana estaba grabando. Y así fue. También como anécdota que no has metido ahí a Loli Manuel, Triana ensayaba en mi casa porque después de esa cosa, como realmente ese chalet tuvieron que dejarlo, se vinieron a ensayar al garaje de mi casa en Pozuelo, en Madrid, y allí ensayaban. Entonces pensaron que igual que hicieron en Match con Manuel Molina, y meter en Triana a Lole y a Manuel, que en ese momento estaban juntos, eran ya matrimonio. Entonces Lole y Manuel se vino una semana también a mi casa a vivir, donde vivíamos todos, vivían Eduardo, Tele, su mujer, sus niños, la mía, mis niños, y la casa tenía 3 o 4 dormitorios, no era muy grande, ¿eh? Pero allí estábamos todos, y entonces grabaron, o sea, se metieron en el ensayo del garaje y tal, y estuvieron juntos, y la única composición que hicieron juntos fue Todos de color, pero luego decidieron cada uno por su lado que no querían tal, y con lo cual Gonzalo también le grabó el primer disco a Loli y Manuel por separado. Y si me permitís una última anécdota de cómo fue lo de Todos de color, están ensayando, Tele está en la batería como es natural y tal, pero paran un descansito, yo me hago un pitillito de toallita, no sé qué tal, y entonces pues Tele coge una guitarra en ese momento, porque bueno, a los músicos les gusta cambiar de instrumento y tal, y empieza a rasguear y a hacer cosas y tal. Y le digo yo, porque estaban empezando, todavía no habíamos grabado el disco, ¿no? Le digo, oye, tío, que yo estoy aquí no sé qué, pero que yo voy a ser vuestro manager, ¿eh? Y entonces el Tele contó la guasa, una simpatía. El Tele, por cierto, era del puerto de Santa María, ¿eh? Sí, sí. Entonces, y se llamaba Tele porque era el hijo del telegrafista de aquí del puerto. Por eso se llamaba Tele, ¿eh? Entonces, contó la guasa, pero con cariño, vamos, sin problema. Me coge la guitarra y empieza a decirme, todo es de Pulpón. Pulpón era el gran representante sevillano de músicos. Entonces, cuando yo le dije que quería trabajar con ellos, que yo quería ser su manager, empieza a decirme con toda la guasa, todo es de Pulpón. Y Manuel Molina, que está allí, le dice, coge, sigue por ahí. Y ya, pum, y sacaron todo de color, ¿no? Que veréis que lo graba Triana de una manera y Loli y Manuel de otra manera. ¿Entiendes? Y eso fue valió para eso. La semana que estuvieron juntos valió para eso. Y bueno, ya, luego conto más cositas.